Bueno, pues como ha dicho Robert, yo soy Laura Abril, tengo máster y me dedico al área de recursos humanos en igualdad y voy a contaros un poquito del tema de los procesos de selección y la igualdad de oportunidades. Voy a intentar ser breve, Robert, que este es un tema que me gusta mucho y me puedo ir un poco por los cerros de Úbeda. Primero voy a empezar hablando del protocolo de selección, ¿vale? Ya sabéis que a la hora de aplicar la igualdad en los procesos de selección hemos de tener siempre en cuenta que para estos procesos sean eficientes, la empresa tiene que tener un protocolo establecido, ¿vale? Y un protocolo establecido, además, en el que la igualdad de género sea una parte fundamental en todas las fases. Vamos a contemplar siempre en el proceso de selección 3 fases, que son la fase previa, la operativa y la fase de incorporación. Y ahora las vamos a ver más adelante una a una desglosada, ¿vale? ¿En qué consiste el protocolo? Ya sabéis que el protocolo no es más que un mero documento que recoge todo el procedimiento que sigue la organización o la empresa cuando hace el proceso de selección de personal. ¿Y para qué sirve? Que esto es lo más importante. Ya sabéis que sirve para garantizar que todo el proceso se hace de la forma más neutra posible y evitando cualquier tipo de sesgo o de discriminación de género. ¿Y por qué utilizar la perspectiva de género? Que esto es una pregunta que me encuentro muy a menudo en el área de selección. Ya sabéis que además de por la propia normativa que nos obliga a instaurar o a establecer medidas efectivas para garantizar la igualdad en todas las áreas, incluidas el área de selección, es muy importante que además de verlo como una manera de conseguir una igualdad o una equidad formal, real, que no esté solo en papel, también debemos empezar a verlo dentro de las organizaciones como un proceso de captación o retención del talento, una manera de mejorar la imagen de la organización. Ya sabéis que estamos compitiendo constantemente en el mercado y cualquier cosa que mejore nuestra imagen y nos favorezca a la hora de atraer nuevos candidatos y retener talento, pues mejor que mejor. Y al final, a la larga, también va a suponer un aumento de la productividad. Respecto a las fases del proceso, os he comentado antes que la primera era la fase previa, la segunda vamos a empezar por la fase previa, ¿vale? La fase previa es esa que se produce antes incluso de publicar la oferta. Que vosotros diréis, ¿qué podemos hacer nosotros antes de llegar a publicar la oferta de trabajo siquiera? Pues el primer trabajo de la organización está antes de esto, que es siempre definir los puestos de trabajo y describir los requisitos del puesto en esta definición de la manera más neutra posible y ajustándonos a la realidad. Estas dos áreas o estos dos puntos, no voy a decir que son lo mismo, sí, pero sí que están muy relacionados porque hablan las dos de las descripciones de puestos de trabajo. Es muy importante que se revisen las descripciones de puestos de trabajo, que se hagan o se elaboren de la manera más neutra y objetiva posible y que los requisitos que se describan no vayan adecuados ni pensados a ninguna persona que está ocupando el puesto, sino que sean los requisitos mínimos, objetivamente hablando, para ocupar este puesto, ¿vale? Además, las descripciones de puestos de trabajo, aunque parezcan una tontería, para mí son el punto clave de todo el tema de igualdad y de los planes de igualdad, porque pensad que no solo nos va a ayudar a la hora del proceso de selección, también nos van a ayudar en el proceso de promoción y también nos van a ayudar en toda el área de retribuciones para marcar, por ejemplo, bandas salariales, ¿vale? Entonces, haciendo este trabajo previo, vamos a poder contribuir a muchas áreas, no solo a la selección. La siguiente fase es la fase operativa y si no recuerdo mal, he contemplado aquí la publicación de la oferta en cualquiera de las páginas que use la organización, la criba de currículum y después la entrevista, ¿vale? La primera parte de la oferta de trabajo siempre va a ser, por supuesto, publicarla. Tenéis que tener en cuenta siempre a la hora de publicar el lenguaje y la imagen que estamos utilizando. Pensad siempre que la oferta de trabajo va a ser el primer contacto que nosotros, que somos el producto que está en venta en ese momento, lanzamos hacia afuera y que queremos llamar la atención de un candidato o candidata que queremos retener en nuestra organización, ¿vale? Tenemos que ver a las personas ya como talento que queremos captar. Entonces, si la primera impresión o esta primera oferta es mala, automáticamente no se van a querer apuntar a la oferta. Entonces, es muy importante revisar el lenguaje, comprobar que se hace desde términos neutros e inclusivos. Para esto ya sabéis que hay guías de lenguaje, bueno, a millones, no hay más que ponerlo en Google. Hay muchísimas hechas y muchas muy bien elaboradas. También tenéis que tener muy en cuenta las imágenes.
¿vale? Que no caigan en sesgos arcaicos de solo hombres o solo mujeres. Teniendo en cuenta esto, vais a tener una oferta de trabajo que sea mucho más completa. Además, aunque no está aquí en la diapositiva, a mí siempre me gusta recordar que a la hora de establecer los requisitos para la oferta de puestos de trabajo, sobre todo si usáis LinkedIn, por ejemplo, hagáis una distinción entre los requisitos mínimos y los que son pues considerables o que van a ser válidos, pero que no son los mínimos exigidos. ¿Por qué digo esto? Porque si eres mujer, normalmente cuesta más trabajo optar si ves muchísimos requisitos, dudamos más eh, y sufrimos más el famoso síndrome del impostor. Mientras que los hombres tienen más confianza en sí mismos y cuando ven un requisito que cumplen solo o dos, enseguida postulan, ¿vale? Entonces es importante distinguir cuáles son los requisitos mínimos indispensables y, oye, aquellos que también vamos a valorar, pero que no son mínimos. También es importante que tengáis en cuenta que nadie cumple todos los requisitos de una oferta de trabajo. Respecto a la recepción de currículums, aquí también me preguntan mucho qué es las organizaciones, qué es lo que ellos pueden hacer para hacer esto lo más igualitario posible, ya que al final es difícil controlar cómo la gente pues, te envía los currículums, ¿no? Y yo siempre doy un par de opciones. Una de ellas es muy recomendable que se usen formularios modelo. ¿Cómo son formularios modelo? Pues si la mayoría de las candidaturas te llegan a través de tu propia página web, por ejemplo, esta típica página o apartado de trabaja con nosotros. Si tú ahí subes un modelo ya revisado, por supuesto, y lo más neutro posible del currículum que quieres que te rellenen y te devuelvan, vas a controlar que todo el mundo va a entregarte el mismo currículum con la misma información, ¿vale? Quitando de en medio información que es innecesaria o que solamente te va a suponer un sesgo o un prejuicio de género. El modelo que yo voy a recomendar siempre que se use para este tipo de formularios es el currículum ciego. El currículum ciego ya sabéis que es una forma de currículum que se está poniendo bastante de moda últimamente, es un modelo americano que cada vez más vamos cogiendo y contempla solamente estas 4 cosas que veis aquí, que también las contempla un currículum normal, ¿vale? Que son la experiencia, los idiomas, las titulaciones y las habilidades y competencias. ¿Qué es lo que diferencia el currículum ciego? Bueno, pues lo diferencia el hecho de que el currículum ciego no tiene otras tantas cosas que normalmente damos por sentada, como puede ser una fotografía, que ya veis lo que nos aporta una fotografía sobre el candidato, nada, solamente nos puede suponer o generar un juicio de valor. La nacionalidad o el género, que más de lo mismo, nos aporta información irrelevante sobre cómo esa persona se desempeña o cuáles son sus cualidades o en qué sitios ha trabajado. La edad y por último el nombre, que puede parecer una tontería, pero por el nombre también puede ser fácil adivinar el género, la edad o incluso la nacionalidad. Porque si yo no te digo que soy mujer, pero te digo que me llamo Laura, pues... Después, la siguiente parte es la entrevista. Está claro que el currículum ciego nos va a ser útil. Disculpad un segundo. Ay, gracias. El currículum ciego nos va a ser útil hasta el momento de la entrevista, porque en ese momento, pues claro, evidentemente ya vamos a descubrir todas esas cosas que el currículum ciego se deja fuera. El momento de la entrevista, sin embargo, también podemos hacer nosotros, como seleccionadores, podemos hacer un esfuerzo objetivo por mantenerla lo más neutra posible. Y una de las claves para esto es llevar cuidado con el lenguaje presuposicional. Porque fijaos que yo os pongo aquí en esta diapositiva un par de preguntas que pueden parecer muy similares, pero que no lo son. La primera pregunta dice, ¿cómo solventará los problemas de compatibilidad con su vida familiar que se pudieran generar? Mientras que la segunda dice, ¿crees que se podrían generar problemas de compatibilidad con su vida familiar? Si os fijáis, la primera pregunta presupone que los problemas ya se van a dar y guía a la persona que tiene que contestar a decir una manera sobre cómo los va a solventar o cómo los va a solucionar. Mientras que la segunda pregunta es mucho más abierta y no está suponiendo o presuponiendo que, que se va a ver con esta serie de problemas, ¿vale? Entonces, es cierto que hay preguntas que puedan parecer neutras, ¿vale? Pero todos, habiendo nacido en una cultura y contando con ciertos sesgos, vamos a caer de manera inconsciente en hacer prejuicios. Entonces, es cierto que hay que neutralizar el proceso haciendo exactamente las mismas preguntas a hombres y a mujeres,
pero no solamente como en este caso sobre el mismo área, sino también las preguntas deben ser hechas de la misma manera, dándonos cuenta de si estamos guiando la entrevista nosotros o no, usando un lenguaje presuposicional, ¿vale? Y por último, sobre la entrevista, siempre recordaros que hay que verla como un todo. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de selección, o sea, o la entrevista no es ajena a la organización. Entonces, vuelvo de nuevo a la parte de la validación de los puestos de trabajo y de las descripciones de puestos de trabajo. Es muy importante que cuando vayamos a hacer una entrevista para un candidato, seamos perfectamente conscientes de la globalidad del puesto, ¿vale? De qué se supone que conlleva, de qué hay que cubrir y de cuál va a ser el mejor candidato, para hacerlo de la manera que mejor beneficia a la empresa, pero que más neutra sea. Uno de los requisitos, bueno, uno de los requisitos no, una de las recomendaciones que se hacen siempre en área de selección referente a la igualdad es que en igualdad de condiciones lo que se recomienda es que incorporemos al género menos representado. Ojo que esto no habla de reincorporar mujeres o hombres, sino del género menos representado. Va a haber algunas áreas o algunos puestos de trabajo donde los hombres sean los menos representados y en igualdad de condiciones debamos incluirlos o incorporarlos a ellos, ¿vale? En promoción, sin embargo, esto es diferente, ya que las promociones y las mujeres y el famoso techo de cristal es otra historia, pero bueno, voy a dejar a Marta que os hable de ello ahora dentro de un rato. Y finalmente, la última fase es la más sencilla, que es la fase de incorporación, cuando la persona pues ya la hemos seleccionado y se va a incorporar a nuestra organización. Aquí no tengo mucho que deciros, pero quería recordaros una cosa, que es que es cierto que debemos ser conscientes, ¿vale? Que para dar una buena bienvenida y asegurar que se integre el empleado o la persona trabajadora de manera correcta, ya sabéis que normalmente siempre damos organigrama, presentamos al equipo con el que se va a trabajar y hacemos ese famoso proceso de bienvenida o de onboarding. Entonces, de cara a trabajar en paralelo a nuestros procesos de igualdad, es muy importante que además le presentemos a los integrantes del comité de igualdad, ¿vale? Que sepa a quién dirigirse en caso de que tenga cualquier duda y, por ejemplo, muy importante, que sepa identificar si existe la figura de agente de igualdad, que sepa identificarla en la organización y sepa a quién tiene que acudir. También sabéis que siempre que, o la mayoría de las veces que incorporamos a una nueva persona a la organización, se realizan los cursos de prevención de riesgos laborales, pues también es muy importante que se hagan formaciones en igualdad. Y aunque no venga aquí en la diapositiva, también tenemos que recordar que esos protocolos, como el protocolo de acoso sexual, es también muy importante facilitarlo al inicio de la relación laboral y que la persona también sepa cómo funcionamos en esa área y, en definitiva, a quién tiene que acudir si supone algún problema. ¿Vale? Y hasta aquí mi presentación en el área de selección. Voy a dar paso a Marta para que se hable un poquito de la promoción y del techo de cristal que afecta a las mujeres en las organizaciones.